Buenos días, mi nombre es Lucía Pardo y voy a presentar mi trabajo de fin de grado que se llama Propuesta de intervención grupal con padres y madres que estén pasando por un proceso de duelo perinatal. En primer lugar, explico qué me ha llevado a elegir este tema. Como mujer, como madre y como profesional de la intervención social, en el acompañamiento a familias he podido ver lo frecuentes y dolorosas que son las experiencias de pérdidas perinatales y a la vez lo poco humanizada que está la sociedad y también la medicina en este tipo de duelo, que por desgracia se ha mantenido bastante oculto y desautorizado. Cuando los padres no tienen permiso para este duelo, porque no hay un entierro, un registro civil que lo justifique, hay más riesgo de que el duelo, al no poder ser expresado y elaborado de forma sana, acabe en un duelo complicado. Ante esta evidencia de la necesidad de visibilizar este duelo, elegí este tema para mi trabajo fin de grado, también como un planteamiento preventivo, pues considero que una buena intervención a tiempo puede prevenir duelos más complicados. El hecho de elegir que la intervención fuera grupal fue algo más intuitivo, que surgió de la idea de que el duelo desautorizado crea mucho aislamiento social, por lo que el apoyo grupal de alguna manera podía cumplir esta función de evitar el aislamiento. Empezamos a hablar de la revisión teórica y lo primero que me planteé pues, es ver el duelo en general, del que, como he visto, hay mucho escrito. Muchos autores definen el duelo, por ejemplo, Alba Pallás nos dice que es una respuesta natural de nuestro organismo ante la pérdida de alguien o algo con quien tenemos un vínculo afectivo. Y por tanto es un proceso natural que no debemos tratarlo como una enfermedad, evitarlo o curarlo. Por otro lado, muchos autores como Bowley, Kubler-Ross o Niemeyer nos hablan de diferentes etapas o fases del duelo, que no siempre son cronológicas y podemos ir pasando de una a otra. Ante la imposibilidad de recoger aquí todas, nombro las de Kubler-Ross, que serían la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Por otro lado, Worden, que ha trabajado mucho el tema del duelo, no nos habla de etapas sino de tareas que tenemos que ir haciendo para poder elaborar este duelo. Volveremos más tarde a Worden, por eso no las voy a explicar ahora, porque voy a trabajar con estas tareas a la hora de realizar mi intervención grupal. También he querido diferenciar y ver la importancia sobre el duelo normal o complicado, ya que, como nos dice Payas, el duelo patológico se asocia con complicaciones como la depresión, la ansiedad, el abuso de alcohol, fármacos e incluso el suicidio. Las manifestaciones del duelo normal todos las conocemos y, bueno, pues a la hora de diferenciar voy a utilizar, que ya lo veremos también luego, el inventario de duelo complicado para poder diferenciar cuando estamos ante un duelo normal o un duelo complicado y, por tanto, seleccionar a los participantes de la muestra. Centrándonos ya en concreto en el duelo perinatal, pues es este proceso iniciado después de cualquier pérdida durante la gestación o hasta el primer año de vida. ¿Por qué decimos que el duelo perinatal es un duelo múltiple? Bueno, no estamos hablando solamente de una pérdida de una persona, como en otros duelos, sino de muchas expectativas, sueños e ideales. Por ejemplo, el hijo proyectado, la plenitud de la pareja, un proyecto familiar que se rompe, algún aspecto de uno mismo, y muchas veces se puede comprometer la posibilidad de ser padres, bien por la edad de la gestación de la madre, las secuelas físicas tras el aborto, etc. También quería hablar de los factores de riesgo que pueden hacer que se desarrolle un duelo patológico, en el caso del duelo perinatal, como pueden ser una depresión previa, otros problemas psiquiátricos, abortos previos recurrentes, una falta de red de apoyo familiar y social y los estilos de afrontamiento no adaptativos. Por último, quería hablar de los protocolos hospitalarios que no existían antiguamente para este tipo de pérdidas y, en cambio, afortunadamente, pues las cosas han ido cambiando cada vez más y cada vez hay más conciencia sobre la importancia del trato del personal sanitario en los primeros momentos tras la noticia de la pérdida. Actualmente sabemos que se ofrece a los padres la posibilidad de coger, tocar a su bebé, hacerle fotos para poder despedirse. En la mayoría de los casos, los padres consideran que ha sido reconfortante poder abrazar a su hijo y les ayuda también a hacer más consciente la pérdida, la vida y la muerte a la vez, ¿no? Se utiliza la caja de recuerdos del bebé, que permite tener también un contacto de forma simbólica, y ahí se pueden guardar fotografías, el cordón umbilical, la pulsera identificativa o cualquier otro recuerdo. Y por último recojo el acrónimo LAS, que vemos en la diapositiva, dirigido a personal sanitario, que es una forma sencilla de incluir los 4 pasos básicos para un buen apoyo para las familias dolientes. Listen, de escucha, el reconocimiento, importante para la familia que se reconozca el dolor que están sintiendo, el soporte, que tiene que ver con el equilibrio entre ser compasivos y también honestos a la hora de transmitir noticias a la familia, y por último el tacto,
El tacto tiene que ver con el lenguaje corporal, cómo mantener el contacto visual, el tono de voz, la postura, etc. Pasamos ya a ver cuál sería el problema. Pues la falta de atención al duelo perinatal provoca aislamiento y el consiguiente riesgo de que se complique el duelo, con las consecuencias posibles de depresión, ansiedad y otras patologías asociadas a los duelos complicados. Por tanto, pues bueno, parece obvio la necesidad de abordarlo terapéuticamente. El propósito de la intervención sería, por tanto, brindar un espacio grupal terapéutico de apoyo a las familias con el objetivo de acompañar a estos padres y madres que han sufrido pérdidas perinatales en la elaboración de su duelo y para poder superarlo. También la prevención de mayores complicaciones en el duelo y el aislamiento social de las familias implicadas. ¿Cuáles son las preguntas que nos planteamos? ¿Resulta eficaz el tratamiento grupal para abordar el duelo perinatal? ¿Puede ayudar este tratamiento a la normalización del duelo complicado? La hipótesis sería que las familias que formen parte de esta intervención presentarán una mejoría y un avance en su proceso de duelo después de la intervención. ¿Qué objetivo nos planteamos? Pues por un lado contribuir a visibilizar socialmente el duelo perinatal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Publicando a posteriori la experiencia, los resultados obtenidos. Otro objetivo sería diseñar un tratamiento de intervención grupal destinado a personas que hayan tenido una muerte perinatal y estén pasando por este tipo de duelo. Otro objetivo sería evaluar la sintomatología asociada al duelo previa al tratamiento y después del mismo, y así poder comprobar la efectividad del tratamiento. También dotar de herramientas a las familias que les ayuden a elaborar el duelo de la forma más sana posible. Y por último, evitar la medicalización excesiva de los participantes. Bueno, ¿cuál sería el método? Pues el diseño de intervención sería un diseño cuasi experimental pre-post, donde se comparan los resultados obtenidos previamente y posteriormente a la intervención grupal, pudiendo así comprobar si ha habido cambios en el proceso del duelo. Estamos, por tanto, ante un estudio longitudinal intrasujeto, ya que se comparan los resultados de cada uno consigo mismo. Las variables que vamos a utilizar, la variable independiente sería el tratamiento y las variables dependientes serían el nivel de depresión, el aislamiento social, el duelo patológico y el nivel de ansiedad de los participantes. Bueno, como antes decía, el método de intervención elaborado por mí, ya que no he encontrado mucha literatura al respecto, me he basado sobre todo en las tareas de Wording. Como decía antes, tiene 4 tareas y no me he centrado solamente en esto, sino que he estado ampliando utilizando técnicas de diferentes corrientes, pues como cognitivo-conductual, Gestalt, sistémica, etcétera, o incluso transpersonal. Pero siempre estas tareas nos van a hacer de guía durante la intervención y me van a ayudar a marcar los objetivos a seguir. Vale, entonces, la tarea 1 tiene que ver con aceptar la realidad de la pérdida. Sabemos que una de las primeras fases en el duelo es la negación, y es difícil para los duelos perinatales sobre todo porque como es una pérdida no vista y no es una persona que hayamos tenido antes en nuestra vida, es más difícil muchas veces elaborarlo y entonces vamos a ayudar a las personas a que sepan que es irreversible, ¿no? El Wording dice que la aceptación intelectual es importante pero sobre todo también la emocional y entonces aquí creemos que el grupo puede ayudar bastante. En las primeras sesiones vamos a dedicar bastante tiempo a revivir la experiencia, a hablar en el grupo de cómo fue la noticia del fallecimiento del bebé, si hubo un diagnóstico de malformación o un parto o no. Pues creemos que compartir todas estas experiencias tan íntimas, aparte de crear un clima de apoyo en el grupo ya para el resto del tratamiento, pues ayuda también a esto de hacer realidad la pérdida, ¿no? También con recuerdos del bebé fallecido como ropa, chupetes, ecografías, pues nos van a ayudar también para tomar conciencia. Que esta muerte, como he dicho, pues muchas veces son invisibles y entonces cuesta más trabajo. Una vez que ya hemos aceptado la realidad de la pérdida, la tarea 2 tiene que ver con elaborar el dolor de la pérdida. De aquí vamos a trabajar mucho con la expresión emocional. El grupo tiene la suerte de ser un espacio de recogimiento, de no juicio, donde hay un permiso para los sentimientos que muchas veces creemos que no son válidos y no tenemos permiso, ¿no? Para, por ejemplo, la ira, la envidia en otras parejas que han tenido hijos y también la idea de sentir que somos los únicos que tenemos estas emociones. Entonces el grupo puede ayudar mucho también esto para trabajar también la culpa
que muchas veces está enmascarada debajo de otras emociones y aparece un poco cuando salen otros sentimientos. Y para ello pues vamos a utilizar técnicas expresivas como la silla vacía de la terapia Gestalt para que los padres puedan expresar todos estos sentimientos. También es muy importante en esta etapa explorar de qué forma cada padre o madre ha evitado contactar con el dolor durante este tiempo y reconocer que hay algunas formas que nos hacen daño, como la medicación excesiva o el alcohol, y buscar otras formas menos dañinas. La tarea 3 tiene que ver con adaptarse al medio sin el fallecido. Muchas veces al no haber una experiencia previa con el fallecido vamos a trabajar más con la adaptación interna. Quiere decir, con las expectativas, el rol, la idea que teníamos de este rol que hemos perdido, el miedo a futuros embarazos, la autoestima, etc. Y para esto pues podemos utilizar fantasías dirigidas y visualizaciones para despedirnos también de este bebé fallecido y de esta idea que teníamos. Y por último, la última tarea es hallar una conexión perdurable con el fallecido al embarcarse en una vida nueva. Como decimos siempre que hablamos del duelo, no se trata de olvidar al fallecido, sino de darle un hueco en nuestra nueva vida y poder mirar para adelante. Vamos a utilizar en esta etapa mucho la creatividad y la sensibilidad que se despierta muchas veces en las etapas de duelo, y para ello se puede utilizar escribir, pintar, plantar un árbol, etc. Para hablar de los participantes de este grupo, pues padres o madres que estén viviendo un duelo perinatal, que van a venir derivados de centros de salud mental o de asociaciones con las que previamente hemos hablado. Criterios de inclusión también, aparte de esto, pues sería puntuar por encima de 24 en duelo complicado, puntuación significativa en inventarios de ansiedad y depresión, mayoría de edad y voluntariedad a acudir al grupo, por supuesto. Habrá siempre un previo consentimiento informado y el número más o menos de participantes será entre 15 o 20 personas. Los criterios de exclusión, pues cuando hay duelos previos no resueltos, pacientes con sintomatología psicótica, abuso de sustancias y, por supuesto, no voluntariedad a acudir al grupo o minoría de edad, claro. ¿Qué métodos qué instrumentos vamos a utilizar para evaluar estas variables que teníamos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar entrevista semiestructurada, luego inventario de depresión de Beck, inventario de duelo complicado, la escala de ansiedad de Hamilton y la escala de satisfacción del tratamiento recibido. Todos estos instrumentos los vamos a utilizar en una versión española que está adaptada y que tiene unas propiedades psicométricas buenas y similares a las originales. Bueno, pues los resultados que nos planteamos, vamos a intentar confirmar la hipótesis de que los participantes presentan mejorías en su duelo tras la intervención. Para ello analizaremos los resultados, como hemos dicho, pre-post, del inventario de duelo complicado, el inventario de depresión, de la escala de ansiedad, analizando si ha habido cambios significativos en ellos. La entrevista semiestructurada va a ser analizada cualitativamente. Al tratarse de una muestra muy pequeña, 15-20 personas, pues utilizaremos estadísticos no paramétricos por medio de la prueba de Wilcoxon, la cual compara las medianas de los resultados pre y post-intervención. Y bueno, pues esta prueba nos ayudará a determinar si ha sido o no eficaz nuestro tratamiento. Las conclusiones que esperamos encontrar pues serían cambios significativos en los instrumentos utilizados, en concreto pues en la elaboración de la pérdida, adaptación a la nueva situación, menos aislamiento por parte de la familia. En el caso de que no encontráramos cambios significativos, pues consideramos que algún factor está fallando y debemos revisarlo, con la posibilidad pues de incluir más técnicas, viendo a ver también cuáles son los instrumentos en los que no ha habido cambios significativos o si es en todos, valorar variables externas que pueden estar interviniendo y, por supuesto, contar con lo que los participantes nos digan que consideran también ellos, ¿no? Bueno, pues por último comentar que una de las dificultades más grandes ha sido que había poca literatura sobre duelo perinatal e intervención grupal junto, lo cual considero que hay necesidad de que haya más estudios que validen o invaliden este formato terapéutico en el duelo perinatal. Quiero valorar la importancia del trabajo de investigación y la posterior publicación de los datos obtenidos, pues creo que es muy importante a la hora de que los demás podamos estudiar también y trabajar con esto.
y bueno, espero haber contribuido mínimamente a crear conciencia